Comenzar esta pequeña enseñanza sobre lo que es el poder de orar en todo tiempo, orando en todo tiempo. Quiero comenzar hablando sobre algunos de los 6 puntos más importantes en la oración. Quiero que busque un lapicero, un papel y anote. 6 puntos importantes. Primero, la Biblia dice, en el libro de Juan, dice, ora al Padre, dice acá, perdón, en aquel día no me preguntáis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiere al Padre en mi nombre os lo haré. Quiero hablar de los 6 puntos más importantes de la oración. 6 puntos. Lo voy a mencionar muy rápido. Primero, orar al Padre en el nombre de Jesús. Bíblicamente, la Biblia no enseña que oremos al Espíritu Santo, ni enseña que oremos a Jesús. Aunque entendemos que es la misma persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el orden bíblico es que fue enseñado por el mismo Jesús que nosotros oramos al Padre. Como dice Mateo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración debe de ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Primer punto, de los 6 puntos más importantes en la oración. Primero, orar al Padre en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es una llave que abre y cierra los cielos. El Padre no escucha oración que no venga en su nombre, en el nombre de su Hijo amado. El nombre de Jesús es un nombre tan poderoso que la Biblia dice, toda lengua confesará y toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo lo que pida al Padre en mi nombre, Jesucristo dice, yo os lo haré. Lo repito, voy a leer el texto bíblico acá. En aquel día, no me preguntáis nada, Jesús está hablando a los discípulos, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. El Padre solo accede a traer bendición o a desatar su bendición cuando oramos al Padre en el nombre poderoso de Jesús. Primer punto, ora al Padre en el nombre de Jesús. Segundo punto importante, cree que recibirá lo que estás orando. La oración sin fe es una oración muerta. No importa cuántas horas ore, cuántas horas interceda, si tú no crees que lo que está orando va a suceder o está sucediendo, es una oración muerta. Dios no escucha oraciones sin fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, mucho menos orar a Dios. Dios no es movido por compasión, Dios no es movido por lástima, Dios es movido por la oración de fe. La fe activa lo sobrenatural. Por eso es que en el segundo punto señalo, cree que recibe lo que estás orando. Y la base del texto bíblico que tengo acá en Marcos, capítulo 11, versículo 24. Mira lo que dice acá. Por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración efectiva que el Padre escucha y responde es la oración de fe que cree que lo que está orando ya está sucediendo o ya está viniendo de acuerdo al propósito de Dios. Debe de tener fe que cuando ores el Padre te está escuchando y que lo que está orando está sucediendo en el nombre de Jesús. Segundo punto, cree que recibe lo que estás orando. Marcos 11, 24. Tercer punto, al orar, perdona. Muchas personas hoy en día no pueden recibir porque ellos mismos están bloqueados para recibir. Han cerrado la puerta de su corazón hacia el perdón y no pueden perdonar a otro. Yo le puedo confirmar por la palabra y por experiencia de montones de personas que conozco que Dios no responde oración a un corazón que no perdona. Cuando no perdona las ofensas de tus hermanos, tú no serás oído por Dios. Jesucristo habla y dice, perdóname mis ofensas como yo he perdonado a los que me ofenden. Eso está en el modelo del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tú no puedes acceder al perdón de Dios si tú no perdonas a tu hermano que te haya ofendido. Es decir, punto número 3, lo repito, al orar, perdona a aquellos que te han hecho daño. Marcos 11, 25 lo dice así. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone vuestras ofensas. Dios no escucha un corazón que ora con rencor, con odio y con raíz de amargura. Dios va a escuchar un corazón misericordioso que está dispuesto a perdonar. 6 puntos importantes. En el tercero que te estoy enseñando es que nunca te atrevas a orarle a Dios cuando no ha perdonado a tu hermano. Así que ponte de acuerdo con esa persona que te han hecho daño y que tú no has podido perdonar durante todos estos años. Y no le hablo solo al cristiano, le hablo a los pastores, a todo el mundo. Tiene que perdonar
a aquellos que te han ofendido si tú quieres que tu oración sea oída, porque Jesús en Marcos 11, 24 y 25 está hablando que Dios va a escuchar oraciones que salen de corazones que perdonan las ofensas de los demás. Por lo tanto, yo te pido que en el nombre de Jesús eche el dolor a un lado y perdone a tus hermanos para que tu oración no tenga estorbo. ¿Sabía que hay oraciones que tienen estorbo? Que Dios no la escucha ni la responde. Una de ellas es no aprender a perdonar. Y hay muchos problemas en el pueblo de Dios referente a ese punto. Los cristianos, en su mayoría, muchos, no les gusta perdonar. Guardan rencor y raíz de amargura. Yo no he visto una persona más seca en esta vida que aquel que no perdona las ofensas de aquellos que lo ofendieron. Yo recuerdo, incluso hay gente que vive enferma porque no perdonan al otro. Yo recuerdo hace unos 15 años atrás, estaba predicando en una isla llamada Curazao. Y recuerdo que me llevaron a una casa a orar por una joven que tenía un cáncer. Creo que era en el estómago que lo tenía. Cuando le iba a orar, el Señor me dijo, ya no va a hacer sanada. Le pregunté al Espíritu Santo por qué. Y esta fue la respuesta que él me dio. Él me dijo, ella odia a su mamá y no la perdona. Y hasta que no la perdone, el espíritu de cáncer que hay en ella no la va a soltar. ¿Por qué? Porque Satanás va a tener legalidad en una vida que no perdona a los demás. Le expliqué a la joven lo que el Espíritu me acababa de revelar y ella rompió a llorar. Se arrepintió, abrazó a la mamá que estaba allí y le pidió perdón. Y al instante, eso fue impresionante, amado. Mire, yo fui impactado porque cuando ella perdonó a su mamá, el poder de Dios vino sobre ella y vomitó, expulsó el cáncer que tenía en el estómago. Y años más tarde me testificaron de que estaba totalmente sanada de ese cáncer. Tenía un cáncer y no podía el poder de Dios acceder a la vida de ella porque ella odiaba a su mamá. Y así tengo tantos testimonios de personas que por no perdonar hoy en día viven un infierno en la tierra. Perdona a tus hermanos y va a encontrar el perdón de Dios. Ok, número 4 de los 6 puntos. Depende en el Espíritu en tu vida de oración. Depende del Espíritu Santo en tu vida de oración. Si no aprendes a orar con el Espíritu y en el Espíritu, tu oración no va a ser escuchada por Dios. Dios no escucha oración en la carne. Dios no escucha oraciones basadas en sentimiento, basado en queja o basada en lástima. Dios escucha oraciones en el Espíritu. Y para esto tengo el versículo 26 y 27 del capítulo 8 de Romanos que dice así. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escuche eso. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo en nosotros sabe cuál es la oración correcta que va a tocar el corazón de Dios. El Espíritu Santo no intercede por cosas que no nacen del corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos orado oraciones que no están en la voluntad de Dios? Desalineada al propósito de Dios. Desalineada a los planes y al sueño de Dios. Y muchas de esas oraciones yo le doy gracias a Dios que no la contesta, que no la responde, que no interviene, porque si respondiera no hiciera daño. Y lo digo por testimonio propio. Años atrás, hablo de unos 21 años atrás, yo pasé un proceso en la pequeña iglesia donde me congregaba, pero un proceso tremendo. Me botaron, me sentía al menos, sentía que me habían destruido. Yo tenía como unos 16 años de edad en ese tiempo. No entendía el proceso. Nunca había oído la palabra proceso, ni que Dios te procesaba. Yo no conocía nada de eso, pero estaba en un proceso que no lo conocía. Yo me sentía tan mal, tan solo, tan depresivo, porque me habían hecho algo tan malo en la iglesia. Me habían desgarrado el corazón. Yo me sentía, pero muy triste. Y yo me fui a la casa, bueno, al pequeño cuartito donde vivía con mi mamá, y me paré frente al espejo. 16, 17 años de edad. Y allí comencé a llorar. Y yo hice una oración pero con toda la fe que pude. Y lloré: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me mate. Llévame de esta tierra. No entiendo, no tengo suerte, no tengo nada, me siento solo. Es mejor estar en el cielo que estar aquí. Por favor, Dios, respóndeme. Gracias a Dios que a pesar de que mencioné el nombre de Jesús, Dios no me hizo caso. Y hay muchas oraciones que tú has hecho que la mejor respuesta de Dios para ti fue que Dios no te hizo caso. Porque si Dios te hubiese hecho caso en esas oraciones, tú no estuvieras viviendo la bendición que hoy estás viviendo. Imagínese que a mis 17 años Dios me hubiese matado. No estuviera yo aquí hablándole, ni tuviera el ministerio que tengo, ni tuviera las bendiciones de Dios que tengo hoy. Gracias a Dios que no contestó ni respondió una oración tan tonta. Claro, yo no lo entendía. Lloraba basado a un proceso y no entendía el futuro, ni veía el futuro de Dios en mi vida. Por eso es que una oración sabia es:
que sea una oración sabia, debe de ser sellada con esta palabra: Señor, de todo lo que te he orado, asegúrate que se haga tu voluntad y que solo tu voluntad sea hecha. Amén. Así que número 4, depende del Espíritu Santo. Bien, cuando depende del Espíritu Santo, eres guiado en la oración por el Espíritu de Dios. Y este es un tema muy profundo que pudiéramos amanecer acá hablando. Cuando tú oras en el Espíritu, ora correctamente y alineado a la voluntad de Dios, al propósito, al sueño y al corazón de Dios. Orando en el Espíritu, orando con el Espíritu. Mire lo que dice aquí, en primera de Corintios 4:13. Dice acá: por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pide en oración, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que cuando oras en el Espíritu, tu espíritu se edifica, pero tu entendimiento queda sin fruto. Por eso es que más para abajo dice: yo oro con el Espíritu y oro con el entendimiento, con mi mente. Amén. En el número 4, depende del Espíritu Santo en la oración. Estoy rapidito porque si profundizo en cada uno de estos puntos, pues nos pasaremos mucho rato acá, y la idea es interceder hoy a favor tuyo y de los tuyos. Ok, punto número 5. Ora la oración de intercesión. Tienes que aprender a interceder. Ese es un nivel más profundo. Cuando yo intercedo, entro en un nivel de oración que ya el Padre me ha revelado su voluntad de lo que Él quiere hacer, pero también me ha revelado la oposición de las tinieblas. Entonces yo me levanto como un atalaya, siendo un vallado, y comienzo a interceder para que se cumpla el propósito de Dios al cual Satanás se opone. Y comienzo a reprender y a atar y a ligar y a echar fuera todo espíritu de hechizo, de brujería, toda oposición que se levante en contra de lo que yo sé que debe de ocurrir, porque el Espíritu me lo ha revelado, pero que hay oposiciones. Y como dice la Biblia en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes espirituales de maldad. Entonces el Espíritu Santo de Dios es quien nos revela lo que Dios quiere hacer, y también nos revela cómo Satanás se está oponiendo. Ahí es donde entra ya un intercesor a interceder para que la voluntad de Dios sea manifestada. Hay cosas, hermanos, por ejemplo, hay voluntad de Dios que tienen que ser manifestadas, pero si no oramos, si no intercedemos, no ocurre. No ocurre. Un ejemplo: Dios le revela a Elías que va a llover. Sin embargo, Elías tiene que irse al monte y orar. Y tuvo que enviar a sus siervos 7 veces a ver qué veía subir del mar. Si era la voluntad de Dios que lloviera, ¿por qué Elías tuvo que interceder? Porque hay cosas, amados hermanos, que deben de ocurrir, pero hay guerras espirituales en contra de los planes de Dios. Y como intercesores tenemos que interceder. Tiene que interceder. Y número 6, rapidito: edifícate a ti mismo orando en el Espíritu. Es bueno que interceda por tu papá, por tu mamá, por tus hijos, por la iglesia, por el mundo. Pero si no aprendes a orar, a edificándote a ti mismo, te vas a secar. Porque te vas a vaciar a favor de otro, pero no te vas a llenar. Y cuando oras edificándote a ti mismo es cuando oras en el Espíritu. Y orar en el Espíritu, una de las dos formas, rapidito. Una es cuando eres sobretomado por la presencia de Dios y comienza a orar en tu idioma, pero siendo controlado por el poder del Espíritu Santo. Eres como sumergido. Y de pronto, sin darte cuenta, pasan 1 hora, 2 horas orando con tu entendimiento, pero absorbido por el Espíritu de Dios. Y la segunda es orando en lengua. Este es un tema muy importante que me gustaría en el futuro hablar más abiertamente del tema de orar en lenguas. Yo creo en orar en lengua. Y todos los hombres que yo conozco y lo que conocí hablan de las horas que oraban en lengua. Una mujer que ha sido usada muy grande en toda Europa y en toda Asia, dice que de 6 horas que ella ora, solo media hora ora en el entendimiento. Las 5 horas y media es en lengua. Recuerdo que escuché a Gigi Ávila que dijo que de todas las horas que él oraba, 7 y 8 horas, solo los últimos 30 minutos o 20 minutos oraba con el entendimiento. La mayoría era orando en lengua y en el Espíritu. Orando en lengua y en el Espíritu. Era orando en lenguas. Por ejemplo, Judas capítulo 1, versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Cuando oras en lenguas, te edifica a ti mismo. Por ejemplo, 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Qué es una lengua extraña? Que no le entiende nadie que te oye. Que son misterios donde solamente Dios lo entiende. El que ora en lengua en misterio, solo el Padre lo puede entender.
Entonces, cuando oro en lenguas, porque hay diferentes formas de hablar en lengua. Una cosa es hablar en lengua y otra cosa es orar en lengua. Cuando yo hablo en lengua, tengo que saber en cuáles de los niveles estoy hablando en lengua. Yo puedo hablar en lengua y es misterio para con Dios. O puedo hablar en lengua que puede ser un idioma que le hable a alguien que no hable mi idioma. Por ejemplo, yo estoy predicando y de pronto comienzo a hablar en lengua y estoy hablando en chino y hay un chino que entiende el mensaje de Jesús. Esas son lenguas humanas por el Espíritu. Ahora, cuando oro en el Espíritu y oro en lengua extraña, dice la Biblia que me edifico a mí mismo. Puedes edificarte cuando oras en lengua.